Y bienvenidas a una nueva edición de Miraflores Conecta, el espacio de conversación sobre innovación, tecnología y vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Hoy, miércoles 26 de octubre, nos acompaña Gabriel Morales, graduado del programa de Magíster en Acústica y Vibraciones de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACH, y Jorge Tomasevich, investigador del Centro de Humedales, con quienes vamos a conversar sobre el monitoreo bioacústico de aves en humedales urbanos. Bienvenidos, Gabriel y Jorge. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Así que estoy muy contento de estar en este lindo espacio. Un lindo espacio acústico. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bienvenidos. Gabriel, bueno, para comenzar, tú tienes formación como ingeniero en sonido y acabas de graduarte, digamos, hace algunas semanas del Magíster en Acústica y Vibraciones UACH con un trabajo de tesis bastante interesante, método para el monitoreo bioacústico anual de aves en humedales urbanos usando red neuronal profunda. Un gran nombre. Sí. ¿Qué te llevó a realizar el cruce entre acústica, informática y el monitoreo de los humedales y su biodiversidad? Bueno, yo, como tú bien decías, tengo formación de ingeniero en sonido. Estuve, desde que egresé, estudié en Santiago. Egresé el año 2008, me titulé el 2012 y desde ahí hasta el 2020 estuve trabajando haciendo postproducción de documentales. Esa era mi pega. Estuve 10 años más o menos trabajando fuerte en eso. Y ahí el trabajo principal es sonorizar imágenes, ¿cierto? En este caso, las aves son un elemento súper importante y muy utilizado y muy requerido como técnica para embellecer las imágenes, para ambientar escenas, ya sea de interior, porque siempre hay una ventanita abierta que se te cuela un chincol, claro, un qué sé yo, cualquier pajarito, entonces uno se aprovecha de eso para darle vida a las imágenes. Y ahí yo me empecé un poco a obsesionar con este tema de las aves. Y ya no era solo buscar biblioteca de aves y poner sonido de aves a una escena, sino que era qué ave, para qué momento del día, en qué lugar. Porque trabajé con producciones no solo chilenas, sino también colombianas, argentinas, de otros países. Entonces me tocaba investigar. Es decir, ya voy a poner un ambiente de aves, ¿qué ave? Ya, buscar qué aves, qué día. Y ahí empecé a conocer, a aprender, a reconocer los cantos. Empecé a interiorizarme con los cantos de mi entorno, del lugar donde yo vivía. Tuve una hija en ese momento y ahí empecé también una etapa digamos, de retroceder mucho respecto a mi experiencia auditiva con la música. Dejé de escuchar música, empecé a escuchar paisajes sonoros y el entorno, a enseñarle a mi hija a la naturaleza, qué sé yo, a aprender junto con ella más que enseñarle, ¿cierto? Como que eso pasa cuando uno es papá. Y así empecé. Después ya dije, tengo que ir un paso más allá porque esta necesidad mía de saber de aves no es requerida en este ambiente cinematográfico, porque se buscan estéticas distintas, no necesariamente realistas. Y yo estaba buscando realismo, naturalismo. Entonces dije, ya me tengo que ir a otro lado, y el magíster en acústica de acá de Valdivia era una oportunidad como para enfocar esa intención, esa búsqueda que tenía con las aves. Así que así llegué. Sí, llegaste, bueno, y te encontraste con el programa de Magíster en Acústica y Vibraciones y también con profesores que ya tenían más o menos un camino o una línea de investigación en el área, ¿no? Sí, ahí empecé a relacionarme con Víctor Poblete de acá del Instituto de Acústica y él me enseñó técnicas de Machine Learning. Así, básicamente yo no había programado algo un poquito antes en mi etapa de pregrado, pero con Víctor me metí de lleno porque estaban trabajando con material de audio del proyecto Soundlabs, que habían grabado humedales urbanos durante un año completo. Y no se estaba trabajando el área bioacústica, que era mi interés. Entonces dije, ya, escuchemos primero este material y con las herramientas que me estoy aprendiendo aquí de informática, de inteligencia artificial, inventemos algo, inventemos una tesis, una forma de monitorear, crear un reconocedor automático, como todas estas técnicas modernas de monitoreo para poder extraer información de este material de audio que era inmenso. Entonces, analizarlo de forma manual es imposible. Entonces, por eso surgió la idea de hacer un reconocedor automático. Sí, recordemos que ya el Instituto de Acústica trabajaba en el proyecto Soundlabs, donde también hubo un acercamiento con el Zoom, ¿no? Cuéntame, Jorge, cómo fueron esos primeros acercamientos
en apoyarse, digamos, mutuamente. Sí, exactamente. De hecho, de las primeras reuniones que tuvimos con Felipe Atondo, Enrique Suárez, Víctor Poblete, los equipos, ellos estaban interesados en hacer algo con nosotros y nosotros también nos encanta esto de interactuar con la gente en ingeniería y salió bien virtuoso realmente. Felipe nos invitó a participar del proyecto Sound Labs. Fue mi rol ayudar a pensar dónde iban a estar los grabadores, de modo de lograr este balance entre capturar el ambiente sonoro, pero que no sea necesariamente muy cargado a la ciudad o muy cargado a la naturaleza, sino que tratar de representar de mejor manera posible cómo es el ambiente sonoro en los humedales, de modo de tener este material para llevar esto a un nivel artístico, que es el proyecto Sound Labs. Sí. Cómo condensar muchas grabaciones en poco tiempo, cosa que la gente pueda experimentar esta experiencia acústica sin tener que vivirla completa. Entonces, en ese sentido, fue un proyecto súper interesante, muy colaborativo, muy interdisciplinario, que a nosotros nos ha hecho muy, muy felices. Y en esas primeras reuniones, yo me acuerdo hablando con Víctor Poblete sobre esta idea loca de no sé, pues programar los grabadores de modo de encontrar estas especies que son muy difíciles de encontrar de otra forma. Porque o cantan en la noche o andan siempre escondidas. Entonces, como la agenda paralela que yo tenía era como, claro, esto sirve para el arte, pero también quiero que tenga un valor para relevar la biodiversidad. Ahí empezó a surgir la inquietud, digamos, por hilar un poco más profundo y no quedarse, digamos, en el paisaje general, digamos. Exacto. Mi contribución al proyecto era, claro, ayudemos a tener el paisaje general, pero también quiero tener esta oportunidad de encontrar estas especies que sabemos que podrían estar en los humedales, pero no tenemos la posibilidad de verlas o nos cuesta mucho escucharlas. Sí. Y ahí fue cuando, no sé, pues hablando con Víctor y su equipo, nos explicaban que esa idea que yo tenía no era posible en ese momento. Entonces, tratando de hacerlo manualmente, como decía Gabriel, era mucho. Entonces ahí empezamos a darle vueltas y avanzar en el proyecto y fue cuando apareció Gabriel y la historia cambió. ¿Y cómo fue la pregunta es para ambos, cómo fue esta vinculación, este acercamiento en áreas distintas, digamos, en disciplinas distintas? Hubo que formar un equipo interdisciplinario y hubo que empezar a dialogar y empezar a acordar cosas. Bueno, agradecer esa pregunta porque Víctor Poblete, en el desarrollo de mi tesis ya, se dio cuenta de que yo tenía muchos intereses, no en el área que él manejaba, que es la informática y la acústica, sino que en áreas de la ecología, de la ornitología. Entonces como que se vio un poco atrapado y me dijo, ya tenemos que salir de aquí, vamos a reunirnos con otros expertos. Ahí apareció Jorge Ruiz, Juan Navedo, Jorge Tomasevich. No recuerdo quién otro, puede ser que se me esté escapando otra persona con quien tuvimos reuniones, así como donde Víctor me presentaba a mí, me tuve que presentar como 5 veces, así como sí, yo estoy de aquí en acústica, pero me interesan las aves y queríamos relacionarnos con ustedes. Y así fue como conocí a Jorge, que está acá, y él me empezó a orientar en el etiquetado de aves. Esas fueron nuestras primeras reuniones. Mi tarea era etiquetar aves. Yo estaba aprendiendo a reconocer un montón de especies, pero habían otras muchas que no las conocía y que yo sabía que sí se podían reconocer, que eran fácilmente reconocibles o no, digamos, alguien con experiencia lo podría resolver de forma más rápida que yo. Así que me empecé a juntar con Jorge por Zoom, ¿cierto? Contexto pandemia, todo por Zoom. Yo le mostraba mis grabaciones y Jorge me decía, sí, es tal especie, un rayadito, no sé qué. Y así empezamos a conocernos a través del reconocimiento primero de forma manual y muy así riguroso de señal por señal que yo tenía anotada en mi cuadernito, así como esta ave, ¿cómo se llama? Y así. Y claro, y desde nuestra perspectiva del Centro Humedales, nosotros no somos una entidad que sea
de una disciplina única. Al contrario, nosotros nos dedicamos a la conservación de humedales y eso tiene necesariamente muchos ribetes. Y claro, la conservación ecológica y biológica es un ribete importante, pero no el único. Entonces también tenemos elementos que tienen que ver con conservación social, o tenemos que ver con conceptos de conservación patrimonial, o cómo hacemos que esta gran ambiente que está alrededor de los humedales necesita informarse de muchas formas. Y en la medida que nosotros tuvimos este acercamiento con ingeniería, que en el fondo para mí es muy natural, porque yo tengo como esa visión como de resolución de problemas. Entonces, no sé, pues soy ingeniero forestal, algo de ingeniería hay en mí. Entonces, el hecho de interactuar con programadores, yo no sé hacer el machine learning que hace Gabriel, pero en el fondo para mí no es una cuestión tan extraña. Claro, lo entiendes, los sonogramas es algo que yo había trabajado antes, entonces como tenía esas herramientas. Entonces, para nosotros como institución no es raro relacionarnos con otras disciplinas y tratar de sacar cosas en conjunto. Sí. Te quería preguntar, desde el SEUM, digamos, ¿cómo ven esta incorporación de profesionales, pero también cómo ven que la ingeniería puede aportar, digamos, en cierto modo, un granito de arena en este desafío que es la conservación de estos ecosistemas? Bueno, la ingeniería en realidad ha aportado varios granitos de arena, yo diría, unos buenos sacos de arena a ayudar a la conservación de humedales. El proyecto Sound Labs fue nuestra primera interacción con ingeniería y que estamos muy felices de que haya ocurrido, pero no es la única. De hecho, nosotros tenemos una relación muy cercana con el Centro 14K, con el LeuFULab, y ya llevamos un año y medio probablemente desarrollando una boya de análisis de calidad de agua multiparamétrica, o sea que puede medir varias cosas al mismo tiempo, con la capacidad de reportar los datos en tiempo real, cosa de que la gente pueda ver cómo está funcionando. Es una súper bonita interacción que tenemos entre el Centro Humedales, Cristian Correa, que es un ictiólogo que colabora mucho con nosotros y que él es como la cabeza ecológica de lo que llamamos Humedata, y el centro el LeuFULab, que nos han ayudado a hacer toda la electrónica, el combinar, el llevar estas ideas locas a la realidad. Entonces nosotros vemos como tanto el proyecto de monitoreo bioacústico como estos monitoreos de calidad de agua y otros tipos de monitoreos que hacemos nosotros se ven muy beneficiados de tener esta interacción con la Facultad de Ingeniería y con sus estudiantes, con sus profesores, con sus funcionarios, porque también los funcionarios nos han ayudado mucho. Entonces, también tenemos la retroalimentación de decir, en ingeniería están felices de poder interactuar con nosotros porque también le da como una pata de realidad o de realmente resolver el problema de tener un resultado. Sí. Exacto. Entonces, para nosotros es como una relación que valoramos mucho. Entonces, de Cabo Blanco nos venimos a Miraflores nos vamos a Cabo Blanco, etcétera, etcétera. Perfecto. Gabriel, ¿tú qué piensas de esta relación y de este aporte que puede, en este caso, la acústica aportar, digamos, a esta problemática y a esta protección de los humedales? Hay una cuestión bien específica que hay que considerar cuando se habla de monitoreo acústico, y es que el sonido es fácilmente detectable y percibible en la noche, cosa que la fotografía no lo puede hacer. Bueno, hay algunas técnicas modernas que detectan calor y qué sé yo, pero extremadamente caras. Pero el sonido, con un simple grabador tú puedes grabar lo que está pasando en la noche, y hay actividad bioacústica en la noche, mucha, durante todo el año. Entonces eso es una cosita así como específica que es muy importante. Y después te permite poder, si es que las grabaciones son, digamos, de forma no invasiva, como las que hicimos, ¿cierto? No invasivo porque uno deja el grabador, lo programa para que haga un muestreo como uno quiera, y después va y recupera ese material y lo analiza en la comodidad de su laboratorio, de su escritorio, con unos audífonos donde puede rebobinar y volver a escuchar y darse cuenta de que hay alguna actividad desconocida o rara, o qué sé yo, o la cantidad de actividad de tal especie en momentos en donde uno no puede ir porque está durmiendo o porque por distintas razones no puede hacerlo. Así que eso es una herramienta potentísima que se tiene que aprovechar y se tiene que utilizar.
Ujú. Seguimos conversando con Gabriel Morales y Jorge Tomasevich sobre el monitoreo bioacústico de aves en humedales urbanos, pero antes les invitamos a una pausa musical y al regreso continuamos con Miraflores Conecta. Continuamos en Miraflores Conecta, un espacio de conversación sobre innovación, tecnología y vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Hoy, miércoles 26 de octubre, nos visitan Gabriel Morales, magíster en acústica y vibraciones UACH, y Jorge Tomasevich, investigador del Centro de Humedales, con quien estamos conversando sobre el monitoreo bioacústico de humedales de aves en humedales urbanos. Gabriel, bueno, antes de seguir, digamos, de continuar, coméntanos sobre la tesis. Tú realizaste una investigación para tu tesis de posgrado que se denominaba Método para el monitoreo bioacústico anual de aves en humedales urbanos usando red neuronal profunda. Cuéntanos un poco, en simples palabras, qué significa esto y cómo se fue desarrollando. Ya, para responder esa pregunta, que no es fácil, me voy a agarrar de una pequeña palabra que está en el título de la tesis, que es anual, que pasa media colada entre medio de tanta cosa media rimbombante, pero a mí lo que me interesaba era saber lo que pasa en un año completo, porque ya yo puedo escuchar un audio de primavera y digo aquí hay en un humedal, claro, en un humedal. en humedales urbanos, sí, ese es nuestro contexto, ¿cierto? Estamos en los humedales urbanos de Valdivia, Angachilla, Parque Urbano El Bosque y Miraflores. Miraflores, sí. Entonces, a mí me interesaba saber qué pasaba en un año entero. Y para poder responder esa pregunta, había que tener algún tipo de inteligencia automática para que hiciera un rastreo de toda la cantidad inmensa de audio, ¿cierto? Un análisis de Big Data. Recordemos que el Big Data ya estaba, digamos, registrado gracias al proyecto SoundLabs. Claro, ese es un material que ya estaba. Yo llegué a Valdivia y ese material ya estaba y me fue proporcionado. Y así que agradezco enormemente esa posibilidad de tener ese enorme material que no es fácil tener una base de datos para poder trabajar. Así que partiendo de esa base, la pregunta fue esa, ¿cierto? ¿Cómo monitoreamos el año completo y ver la actividad acústica de las distintas especies en el año completo, en el día, en la noche, en las distintas estaciones? Y así fue como empezamos a desarrollar una red neuronal para poder hacer este rastreo automático del año completo. Y ahí la pega es como, bueno, primero entrenar una red. Para entrenarla hay que etiquetar, tener como clasificadas nuestras especies, nuestras señales de audio, especie por especie, para poder enseñarle, y hay que tener muchas muestras, como que no es cosa de tener 5, 6, 7, 10 muestras, sino que 1000 muestras de cada especie, por ejemplo. De día, de noche, de distintas situaciones. Sí, claro, con distintos niveles de ruido, para que la red aprenda también a discriminar en entornos más bien intrincados de paisaje sonoro. Entonces ahí la pega digamos, de un año o de, qué sé yo, 6 meses fue etiquetar sonidos de las distintas especies. Luego se entrena esta red neuronal con un proceso de programación computacional, luego se aplica al conjunto total de los audios y se extrae la información, que es lo que uno tanto quiere, ¿no? Es como ver ya cuánto cantó tal especie y a qué hora del día y en qué época del año. Entonces así construimos unos gráficos bien bonitos de actividad acústica de cada especie y no nos quedamos solo ahí. Dijimos, ya, a ver, que tenemos datos de un año completo, como unas curvas bonitas, ¿de dónde podemos sacar más datos para correlacionarlos? Y ahí fue donde se nos ocurrió buscar datos de temperatura de la Dirección Meteorológica de Chile. Sacamos datos de temperatura y de horas de sol durante el mismo año, el mismo periodo de estudio. Así que hicimos esa correlación y encontramos cosas súper interesantes como, qué sé yo, la becasina, por ejemplo, que empieza a cantar justo en el solsticio de junio, en las noches, el pidén que canta siempre bien, digamos, sincronizado con el crepúsculo vespertino, aunque tiene mayor actividad en primavera, pero siempre durante todo el año tú puedes ver que pidén en la tardecita, al atardecer, está cantando fuerte y claro. Claro, sí. No sé, cosas como esas encontramos ya como hablando de resultados de la tesis. Sí, y uno de los resultados igual importantes y también es lo que ha destacado a raíz de estas investigaciones es la identificación de ejemplares del burrito negruzco o Porcana spiloptera, un ave poco registrada acá. Tú me precisas, Jorge. Pero ¿cómo llegaron a esa identificación y qué nos dice sobre el estado en que se encuentran nuestros humedales? La pregunta es para ambos. Bueno, todo esto de la tecnología y la red neuronal fue
después del hallazgo, antes de todo esto, en el proceso de etiquetado, lo que te contaba recién, aparecieron unas señales en el humedal Miraflores, que muchas, y yo, como las etiqueto no correspondían. claro, yo decía, ¿qué es esto? Empezaba a buscar en googleos, en mis bases de datos, y no la encontraba. Decía, ¿qué es esto? Y hay muchas. Es una buena candidata para entrenar mi red neuronal porque tengo muchas señales, así que me contacté con Jorge Tomasevich. Y cuéntanos cómo fue ese momento. Y yo dije por sana. Al tiro. Sí. Sí, dije por sana y bueno, y también consultamos a otros colegas que nos ayudaron a verificar el registro, porque esta historia es bien bonita porque también aquí combinamos con la Facultad de Ciencias, con el Laboratorio de Ecología de Aves, el Bell Pre-Ecology Lab, porque ellos hacen un monitoreo de aves de humedal mensualmente en algunos sitios acá en Valdivia, incluyendo el SEUM. Y en uno de esos monitoreos, ellos encontraron un individuo juvenil de Porzana. Para que la gente se ubique un poco, la Porzana Spiloptera, yo no lo quiero llamar burrito negruzco todavía, porque no estoy convencido de que ese sea el nombre para Chile, pero bueno. ¿Por qué digo esto? Porque la Porzana Spiloptera es una especie que no estaba registrada tanto en Chile. O sea, es una especie que nosotros pensábamos que no estaba en Chile, de hecho, una especie que uno encuentra, no sé, en Argentina, como más para el lado atlántico del continente. Y para que la gente se haga una idea, pertenece a un grupo de especies que son muy asociadas a humedales, que son muy tímidas, en el sentido de que andan siempre escondidos, si escuchan ruidos se quedan callados, principalmente vocalizan en las tardes, noches, amanecer, en el día. A veces uno lo escucha, pero no tanto. Entonces, de esas especies, bueno, el piden es como tiene más personalidad y uno lo escucha siempre, pero el pidencito, que es la especie que era como la que nosotros pensábamos que estaba aquí exclusivamente, tiene ese comportamiento, tiene esa característica de ser tímido y que es difícil de encontrar, es muy afectado por la degradación de humedales. Es una ave pequeña, ¿cierto? Es una ave muy pequeña, debe ser más o menos, no sé, de este porte para los que están viendo. Imagínense, no sé, pues quizás como una tórtola o algo así, un poquito más chico. Entonces es una especie que requiere atención. El pidencito, porque estos factores de degradación de humedales, especies invasoras, no sé, pues, bisones, gatos domésticos que andan afuera, relleno de humedales, todos estos factores que están afectando a esa especie que es difícil de estudiar, nos tenía muy preocupados. Entonces, por eso, cuando decían en el primer segmento como programar la grabación de modo de saber si esta especie estaba presente, esa era la idea, ver si podíamos encontrar pidencito en estos humedales. Perfecto, ya. Y bueno, y apareció Porzana, que en el fondo no era una especie que estábamos esperando para nada. ¿Cómo fue ese momento? ¿Están escuchando? O sea, Gabriel encontró esta señal y dice, no sé qué es esto. Yo la escucho y dije, esta cuestión debe ser Porzana. Y busqué, claro, los registros que uno tiene y consultamos con otros colegas. Y bueno, lo que estaba contando es que coincidió en el tiempo con el monitoreo que estaba haciendo el Bell en otros humedales, en que ellos encontraron un individuo de Porzana, pero un individuo juvenil, que cayó por casualidad en las redes, porque uno no necesariamente está pensando en que van a aparecer esas cosas. Entonces, ¿por qué a nosotros nos llamó tanto la atención esto? Porque los únicos registros que habían de Porzana, o los primeros registros así fotográficos en que era indiscutible que era la especie, venían de Concepción del año 2019, en que apareció ahí una foto y todo el mundo dijo, oye, esa cuestión no es un pidencito, era la Porzana. Y de ahí como se generó como una bola de nieve de decir, oye, si esta cuestión está aquí, quizá ha pasado por alto en otros registros. De ahí fue como combinamos este encuentro en persona del Bell con la Porzana, que eso fue como, no sé, yo diría como en abril, si me equivoco, del 2020, ¿sí? Ahí podemos revisar los registros, pero
En abril, después nosotros, un poco más adelante, como a mediados de año, empezamos a revisar los registros y habían registros de que en el verano habían estado los adultos cantando. Entonces teníamos como doble evidencia de que Porzana no solo estaba en la región, que son más de 300 kilómetros más al sur de lo que se había visto en Chile, sino que también había evidencia de que se está reproduciendo. Entonces eso como que cambia completamente la visión de qué pasa con la especie en el país. Sí, y respecto a eso también, ¿qué representa este hallazgo, digamos, en relación al estado en que se encuentran nuestros humedales, principalmente urbanos? Esto no fue encontrado en algo inhóspito, sino que está cercano a la ciudad. Exacto. ¿Qué nos dice sobre eso? Nos dice que hay una oportunidad, de que tenemos de seguir cuidando los humedales urbanos, de mejorar el estado de los humedales urbanos y evitar su degradación, porque si bien ha mejorado la legislación, ha mejorado la protección, todavía no mejora la cultura ni las actitudes respecto de los humedales urbanos. Entonces necesitamos relevarlos como ambiente. Claro, en este momento estamos hablando de lo importantes que son para la biodiversidad, pero también tienen otros valores que van mucho más allá de, no sé, para alguien puede decir que simplemente porque es romántico cuidar los pajaritos, sino que también nos proveen de agua, nos dan seguridad ante las inundaciones, nos mejoran nuestra salud, el bienestar emocional, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que ahora Porzana no solo está ubicada acá en Valdivia, también hay registros bastante frecuentes en Panguipulli. Entonces, como que nos dimos cuenta de que Porzana había pasado colada por mucho tiempo pensando que era un piencito extraño. Entonces, como este registro, el combinar el tener el ave en la mano, que después se libera y vuelve a su ambiente natural, es parte del estudio que se estaba haciendo. Con estos registros acústicos es como decir, oye, mira, aquí había algo que como cantan muy parecido, nunca pensamos que era lo otro. Y ahora nos damos cuenta que sí era lo otro y quizás lleva mucho tiempo aquí, solo que no teníamos idea. Entonces, yo creo que es una historia muy bonita, no solo de cooperación entre todas estas distintas expertise, incluir, no sé, por Campus Miraflores, con Campus Isla Teja, con Centro de Humedales en Cabo Blanco, es como una integración universitaria. Pero también yo no sé cuántos de los auditores piensan que uno puede estar descubriendo especies nuevas en Chile en el siglo XXI, cuando uno cree que ya está todo resuelto, ya está todo, ya sabemos todo. En realidad no es así. Entonces, como que abrir esa ventana de descubrimiento, de fascinación, conexión con la naturaleza, es como, vale la pena. O sea, no nos perdamos esa oportunidad. ¿Qué opinas tú, Gabriel, respecto a este hallazgo? Porque me imagino que no lo planteaste cuando te planteaste la investigación, no sabía venir, digamos, ¿no? No, para nada. O sea, en una de las reuniones que tuvimos con Juan Navedo, él nos mencionó que habían hecho un hallazgo de este ejemplar de Porzana spiloptera y que sería bueno que nosotros entrenáramos una red neuronal para detectar su presencia. Y fue como, sí, gracias, pero no tenemos señales de Porzana spiloptera para entrenar una red neuronal. Entonces eso quedó en carpeta. Y yo me olvidé, yo seguí haciendo mi tesis y para mí fue una sorpresa encontrarme con estas señales, no solamente por el hecho de ser un hallazgo y algo nuevo para la región y todo lo que contempla eso, sino por la cantidad de su desplante acústico, digamos. No es una especie, si bien tú decís que es críptica, que es tímida, pero yo la escucho cuando canta a todo pulmón y tira su canto cada 2 segundos, cada 3 segundos en su chipro, chipro, chipro. Y puede estar así, no sé, las grabaciones duran 5 minutos. No nos fue posible saber hasta cuánto dura su interpretación en una de sus desplantes, porque si tú te pones a escuchar una de esas grabaciones donde está presente, desde el principio parte hasta el final sigue cantando. Entonces puede que siga cantando más de 5 minutos sin parar. Oye, hay que destacar la imitación de Gabriel. Yo creo que está súper buena, así que felicitaciones. Y manden un aplauso también en las redes sociales. Y claro, y lo que dice Gabriel es cierto, pero también canta cuando nadie está escuchando. Sí, entonces ese es el punto. O sea, puede que esté cantando todo pulmón, pero igual no teníamos idea que estaba aquí. ¿Y dónde estaba? En la ciudad. O sea, estaba aquí en el mismísimo humedal Miraflores. Claro.
Sí, perfecto. Bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué posibilidades hay de replicar esta experiencia en otros ecosistemas o en otros humedales? O que también se valide como una norma de evaluación del estado de un ecosistema? Sí, yo no sé cómo funcionan bien estos lineamientos en cuanto a unir la investigación con la legislación, Ujú. ¿cierto? Cómo hacer ese nexo que es bien delicado, ¿no? Eh, Ahora, este método que investigamos como parte de mi tesis es totalmente extrapolable a otros ecosistemas. O sea, partimos estudiando los humedales urbanos. La red neuronal está súper bien entrenada para este entorno por el tipo de ruido que aprendió a discriminar, pero con nuevos entrenamientos se puede ir escalando a más especies y eso significaría poder utilizar este método en distintos lugares de la región en primera instancia, Ujú. pero se puede ampliar a distintas partes del mundo donde haya presencia de estas especies. Ujú. Así que es totalmente escalable y es flexible. Una red Sí. neuronal, las redes neuronales son súper flexibles, se pueden reemplazar capas. Incluso se puede cambiar el modelo completo, teniendo la base de datos de entrenamiento, se cambia el modelo completo y se vuelve a entrenar y se evalúa y se utiliza. Es Mm. como ya teniendo, lo más importante, más que la red Sí. neuronal, es la base de datos, Mm. el dataset que se llama, para entrenamiento. Y eso es lo que se logró y está ahí disponible, así que cualquiera que quiera, que le interese, paso el dato, así que hay algún alumno que le interese investigar con estas aves, con estas señales de aves, que me escriba y yo le puedo pasar los datos ya etiquetados, ordenaditos, clasificados para poder entrenar otro tipo de modelos. Sí, yo quisiera también destacar un poco Ujú. no sé, pues cómo este proyecto captura también el eslogan que estábamos escuchando al comienzo, porque aquí hubo ciencia, hay innovación y hay vinculación. Y Ujú. entonces, es como, o sea, no solo fue buena ciencia lo que hizo Gabriel con su tesis, que destacó, yo fui uno de los profesores que estuvo con la tesis y destacó lejos, Sí. pero también hay dos publicaciones científicas que emanan de este trabajo, Mm. entonces la ciencia está súper cubierta, Mm. la innovación, el cómo mezclar estas herramientas para tener esa aplicación. Y bueno, desde el Centro Humedales también, aparte de la ciencia, hacemos mucha vinculación. Entonces Mm. también podemos apoyar ahí en ver cómo podemos transformar esto también en una herramienta de llevar a los tomadores de decisiones. Pero también de reconectar a la gente con el ambiente acústico. Sí. Yo siento que, y aquí es un llamado o un tirón de orejas, que hay tanta gente que camina todo el día con audífonos y realmente se están perdiendo tanto. Que acá en Valdivia tenemos un paisaje acústico hermoso y nos conecta con quienes somos y dónde vivimos. Y cada lugar tiene sus propias características acústicas que estamos dejando atrás porque andamos escuchando quizás qué cosas en los audífonos, Mm. que yo Sí. valoro mucho la música y me gusta escuchar música cuando estoy trabajando, pero cuando estoy afuera trato de escuchar eso, entonces también hay una invitación que puede ser como un producto de esto, de darse la oportunidad de descubrir cosas que uno no espera. Perfecto, sí. Entiendo que también hay una segunda patita del proyecto. Están instalando nuevamente equipos para hacer registro. Cuéntenos un poco más sobre eso. Sí, bueno, con el ánimo de seguir lo que te comentaba recién, de seguir alimentando esta red neuronal con nuevos datos más diversos para hacerla cada vez más precisa, instalamos 3 grabadores, dos en los entornos del centro de humedales en Cabo Blanco, digamos humedal del río Caucau, y uno en Teja Norte, para iniciar una nueva campaña de grabaciones con estos aparatos autónomos Ujú. que funcionan, que la pila durará cerca de 3 meses, que hay que ir a reemplazar y Mm. cambiar tarjetas y hacer backup del material. Así que en un año más, juntémonos a conversar de qué es lo que Se encontramos. encontró. Perfecto. O sea, en verdad cada 3 meses, ahora a finales de noviembre, yo creo que voy a ir a hacer un backup y reemplazar pilas. Así que ahí podría revisar, así digamos, de forma manual a ver qué está pasando. Perfecto. Queremos agradecer la visita de Gabriel Morales, magíster en acústica y vibraciones UACH, y Jorge Tomasevich, investigador del Centro de Humedales de nuestra universidad, con quien conversamos sobre el monitoreo bioacústico de aves en humedales urbanos. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Pedro, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y si alcanzo a pasar una publicidad, en Por el Centro favor. Humedales estamos organizando el 13º Congreso Chileno de Ornitología. A quienes les interese aprender sobre aves, ver qué está haciendo la ciencia en las aves, conservación, política pública, van a estar todos estos temas relevados. Es un congreso que va a ser entre el 7 y el 9 de diciembre en el Centro Humedales. Los invito a que vayan a la página web www.ceum.org y aprendan más sobre eso y quizás les interese participar. Así Perfecto. que se viene el Congreso de vuelta a Valdivia después de 31 años, así que es hora de recibir a ornitólogos y ornitólogas de todo el país. Muy bien, están invitados entonces para la primera semana de diciembre. Así es. Perfecto. Antes de despedirnos también les invito a conocer las actividades programadas en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACH.